Te adoramos, Señor, te adoramos. Abrir las Escrituras en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Entonces, Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Jaio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Jaio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Márquela si puede, mire, yo la voy a marcar. Temeridad. Dice, y cayó allí, muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Peresusa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová a mi casa, a mi ciudad? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio que el rey David, que danzaba, que saltaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó allí David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, y a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Texto tremendo y precioso en tantos aspectos y lleno de temor de Dios.
Cuando David recupera el arca, él entendía lo que él estaba haciendo. A veces uno quiere hacer las cosas mejor de lo que las haría el Señor. Mejor. Hubo un detalle que se había olvidado David, y ese detalle yo los invito a que lo leamos, porque está en el libro de Números, en el capítulo 7. Dice: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová. Mire lo que trajeron: 6 carros cubiertos, 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión. Y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio, y a los hijos de Merari dio 4 carros y otros bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y esta es la clave. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevarán sobre sí, sobre sus hombros, en los hombros, el servicio del santuario. Es decir, que Moisés había dejado dicho cómo tenían que llevar el tabernáculo, que era una caja de madera donde habitaba la presencia de Dios. Fíjense que hubo distribución de caballos para todos los ministerios. A mí me llamó la atención, me impactó. Caballos para este ministerio, caballos para este ministerio, pero a los hijos de Coat no les van a dar, porque ellos llevarán sobre sus hombros el tabernáculo. Unas varas, 2 adelante, 2 atrás, unas varas o unas barras, y en el medio llevaban el tabernáculo. Ahora, cuando David, volviendo a Samuel, va a llevar el tabernáculo, él se le ocurrió decir, se ve que, no sé, lo leyó rápidamente o no lo tuvo en cuenta, o dijo: le voy a dar lo mejor al Señor, los mejores caballos, los mejores. Y llevó el arca sobre los caballos. El arca estaba en casa de Abinadab, y Abinadab tenía los 2 hijos, y los 2 hijos fueron honrados, Usa y Jaio, para llevar ese carro donde llevaban la presencia de Dios. Todo bien hasta ahí. Estaban honrando a los hijos de Abinadab, donde estaban el arca en su casa. Todo bien, hasta que los bueyes tropiezan, el arca se está por caer, y Usa toma el arca para que no se caiga y muere en forma inmediata. Primera enseñanza que yo ya le dije el otro día y se le vuelvo a decir ahora. Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Dios se defiende solito, hermano. Dios no necesita que yo lo defienda. No le tengo que cortar la oreja a nadie. ¿Se acuerdan que Pedro le cortó la oreja a aquel que lo vino a prender a Jesús? Tomó la espada, le cortó. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo?
Justamente el Señor había venido a dar su vida en la cruz. ¿Qué estás haciendo? Y le tocó la oreja, se la curó, que en ese momento no entendí cómo ese no lo proclamó ya rey. Y dijo, pero ¿qué vamos a matar a este hombre? Tanto. No, no. Le curó la oreja, guarda tu espada, porque espada, toma la espada, espada morirá. No la tomes. Dios no necesita que nadie lo defienda. Tremendo, ¿no? Le agarró un temor a David, porque había muerto Usa, el hijo de Abinadab, había muerto allí. Abinadab, su hijo, ahora había muerto, imagínense. Y llevaban salterios, arpas, panderetas, panderos. Iban todos con alegría delante del carro nuevo. Pero es que Dios no le había pedido un carro nuevo. Había dejado instrucciones en el libro de Números, como los leía, para que los levitas lleven la presencia de Dios, el arca, sobre sus hombros. Fue tan triste lo que había pasado que David dice, yo no puedo llevar el arca a mi ciudad. Me dio miedo. Esta parte de David me descolocó, porque él dijo, no la puedo llevar a mi casa. Vamos a llevar el arca a casa de Obed-edom. Era el arca, estaba ahí. Bueno, estuvo en casa de Abinadab, no lo vamos a llevar a casa de Abinadab porque acaba de morir su hijo. Abinadab no va a querer tampoco, le va a dar miedo. Y llevó el arca a casa de Obed-edom, que era eteo. Detalles. La pone en su casa, me imagino, bueno, con la temeridad de lo que había ocurrido. Y le llegan noticias a David y dicen, 3 meses que el arca de Dios estuvo ahí, la casa de Obed-edom fue bendecida. La casa de Obed-edom fue explotada de bendiciones, no saben lo que es. Llevó a sus hijos, sus sobrinos, todos ahí, todos enloquecidos. La presencia del Señor estaba allí y era bendecido todo. Y usted me puede decir, ¿de qué manera? De todas las maneras. Había gozo, había paz, había presencia de Dios, había abundancia, había todo. Y le llegan noticias a David. Che, mirá que el arca nos dio miedo, murió Usa, fue algo tremendo, fue algo triste, pero ahora acaba de pasar, esto es tremendo. Y David reconoce, y esto era lo tremendo que David tenía, porque nosotros tenemos que aprender este tipo de cosas. Primero, que Dios no necesita que yo lo defienda. Cuando se meten contra la iglesia o se meten contra la vida de hermanos, se están metiendo contra la amada del Señor. Uno no tiene que cometer el error de decir, te estás metiendo con el Hijo de Dios, ya vas a ver el juicio de Dios que va a caer sobre tu vida. No, no digas nada. Al contrario, tengamos misericordia. Tengamos misericordia de esa gente. A mí me ha pasado escucharlo muchas veces, esto es decir, no, no, se están metiendo contra el ungido del Señor que soy yo. Y lo dice la gente, ¿no? Te va a caer el juicio del Señor, te va a caer como un rayo y te va a partir en 10. Yo dije, no, hermano. Hermano, el Señor dijo, ustedes no saben de qué espíritu soy. No saben de qué espíritu soy. Tenemos que tener ese temor para que lo que abunde sea la misericordia de Dios sobre aquel que no le conoce y que ataca a la iglesia del Señor. O lo ataca a Dios, al que ya sabemos que no, Él se defiende solito. Si el tabernáculo hubiese caído, no le hubiera pasado nada. Si está el Señor ahí, no le hubiera pasado nada. Hubiera caído. Bueno, lo levantaban los levitas, pero no del carro, porque se iba a caer del carro justamente porque en el carro no tenía que estar.
en el carro no tenía que estar. No era el lugar donde tenía que estar. Era otro. Era otro. Y allí lo entendieron. Y cuando lo entendieron, dijeron, bueno, es por otro lado. Cuando él se entera que la casa de Obed es bendecida y manda a buscar el carro, el arca, y lo especifica, el arca tenía que ser llevado sobre los levitas y lo pone en los hombros de los levitas como correspondía, con las barras bien llevado, eran llevados por 4 levitas y ahí otra vez estaban los que tenían las panderetas, los que tenían los címbalos, los que estaban con alegría, los que estaban danzando, estaban llevando la presencia de Dios. Y son detalles que uno debe ir aprendiendo. Lo que nosotros necesitamos en este lugar es la presencia de Dios. Yo no necesito otra cosa. Podemos tener determinadas cosas, tenemos sillas, esperamos que sean cómodas, que bueno, el lugar está limpio. Yo bendigo a los hermanos que vienen a limpiar la iglesia, que sin ellos, la verdad que lindísimo. Le damos un aplauso a los hermanos que vienen a limpiar la iglesia. Aleluya. Pero necesitamos la presencia de Dios. Se nos pueden acabar hasta las pilas del micrófono, pero lo que necesitamos es la presencia de Dios. Puede no venir, como hoy estaban algunos de los músicos enfermos, no vinieron, pero lo que necesitamos es la presencia de Dios. Y si no viene ningún músico, el que dirige tendrá que dirigir sin músicos. Y lo que necesitamos es la presencia de Dios. Y el pastor se puede enfermar y otro hermano predicará, y lo que necesitamos es la presencia de Dios. Se puede cortar la luz. Bueno, nos vamos. No, si lo que necesitamos es la presencia de Dios, no la luz. Tendremos el culto a oscuras, sacaremos el celular, iluminaremos y necesitamos la presencia de Dios. Es lo que David entendió, que estas cosas de David nosotros las tenemos que tener bien impresas en nuestro corazón. Él sabía cómo retroceder cuando se equivocaba, decía, me equivoqué, era por este lado. Es eso, los detalles. Y él llevaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios los iba hermoseando. Usted sabe que la presencia de Dios hermosea las vidas. Nos hermosea. Nos da gozo, nos da paz, nos da misericordia, nos da ternura. Si no nos la da, tenemos que revisar algo acá porque necesitamos ser llenos de misericordia, necesitamos ser llenos de amor, necesitamos ser llenos de pasión, necesitamos tener amor en nuestro corazón. Esto es lo que produce la presencia de Dios. Si no lo tengo en mi vida, algo tengo que revisar. Y David tuvo que revisar algo. Se había olvidado del libro de Números. Dijo, me equivoqué, qué terrible. Y cambia. Cuando él lleva el arca a la ciudad, la ciudad se revoluciona. Yo les quiero decir que cuando nosotros llevamos la presencia de Dios a nuestra casa se revoluciona. Cuando nosotros llevamos la presencia de Dios al trabajo, el trabajo se revoluciona. Me contaba un testimonio, Vero, de algo que le pasó en el lugar donde ella trabaja. Esta semana dice que llegó una persona a buscar algo, a contratar algo, y le contó lo que le había pasado. Y lo que le había pasado había sido algo terrible. Habían muerto unas familiares directas de la persona. Había ido la abuela con una nietita y algo terrible, algo que dice que el ambiente en la oficina quedó perturbado, quedó cambiado, quedó estupefacto, porque lo que estaba contando una mujer era una tragedia. Y dice que se hizo allí un silencio tremendo y ella comienza a hablarle del Señor y comienza a hablarle del amor de Dios y comienza a hablarle de la presencia de Dios y de lo que el Espíritu Santo puede
hacer en la vida de la gente, que una de las cosas que hace en nosotros y en todos es que trae consuelo donde hay herida. Pasa su bálsamo sobre nosotros, que no lo puede pasar ningún otro. Algún otro puede ayudar con alguna palabra, pero la verdadera sanidad no es la sanidad interior que hace un psicólogo o un pastor o una autoayuda. La verdadera sanidad interior es la que hace el Espíritu Santo. Esa es. Por eso cuando a mí me dicen, en la iglesia ustedes hacen sanidad interior, no, la verdad que no. Porque el que hace la sanidad interior es el Espíritu Santo. Mirando, dice Corintios, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen. Somos bendecidos, somos llenos. Cuando yo me encuentro con el Espíritu Santo, mi vida es revolucionada, mi vida es cambiada, mi vida es sanada. Ah, pastor, no tenemos que hablar 2 horas por día. No, podemos hablar porque yo puedo escuchar tu situación, puedo orar por determinadas situaciones, hablo con los hermanos, estoy a disposición de ustedes. Cualquiera que tenga que hablar conmigo, estoy a disposición de ustedes para bendecirlo, para escucharlo, para orar por usted. Pero la verdadera sanidad del alma es la que da el Espíritu Santo. Amén. Tampoco necesita ayuda el Espíritu Santo. Qué bárbaro. No se detiene. Es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Siempre es el mismo. Y David, cuando él lleva el arca y la lleva con gozo y con alegría y con panderos, porque ahora llevaba la presencia de Dios. Hermanos, él cuando siente la presencia de Dios, su vida se revoluciona y lo demuestra las Escrituras. Y ustedes saben que Mical, la mujer, cuando lo ve por la ventana, dice, qué bien que ha quedado el rey, saltando con sus vestiduras de rey, saltando delante de toda la multitud, delante de las princesas. ¿Quién te crees que sos? Y se burló. Y lo tuvo en poco. No voy a hablar de ese capítulo que fue algo tan feo de Mical que le costó la vida en todo sentido. David la recluyó. Dice, es que lo que no entendiste es que a mí me escogió mi padre en lugar del tuyo, porque el tuyo lo que menos quería saber era algo con Dios. Fue muy triste eso. Pero quiero hacer énfasis en lo que ocurrió posterior a esto, y es cuando David llega el arca y la deposita en su ciudad, y dice que todo el pueblo que venía con alegría y con gozo, dice, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. ¿Usted se dio cuenta que David no le dio al pueblo, no bendijo al pueblo antes de haber bendecido a Dios? ¿Notó ese detalle? ¿Notó el detalle que él vino llevando el arca, que era lo más importante, y después que depositó el arca, ¿de qué se ocupó? Del pueblo. Siempre. Siempre. Les voy a decir otra cosa que suele ocurrir y que ha ocurrido muchas veces. A mí no me gusta dar consejería pastoral durante el culto. Cuando comienza el culto, que el culto comienza a las 6 de la tarde, para mí terminó todo lo externo. Estoy antes acá, si alguno viene antes charlamos, si alguno quiere que oremos, oramos, todo bien. Pero cuando llegan las 18 horas, es el momento del servicio directo. El servicio directo es el culto a Dios. Es el culto a Dios. ¿De qué me tengo que ocupar? Del Señor. Sí, muchas veces me tengo que ocupar de algo. Estoy en medio del culto y por ahí veo, se apagó la calefacción y para que nadie tenga frío voy, subí la palanquita tranquilo, vengo, sigo en el culto al Señor. Es el culto al Señor. Es la alabanza a Él. Es la exaltación a Dios. Es la alabanza
frutos de labios que bendicen su nombre, que glorifican su nombre, que exaltan su nombre. Y estamos alabando a Dios. No atiendo a nadie. A mí me ha pasado más de una vez, y suele pasar en las congregaciones, que dice, pastor, tengo que hablar con usted. Mirá, llegó el momento del culto. Después del culto hablamos. Y lo vuelvo a decir, después del culto hablamos, ningún problema. ¿Y sabe qué ha pasado muchas veces? En medio del culto, la gente, las dudas que tenía, se disiparon. Y viene la gente y te dice, pastor, lo que tenía que hablar con usted ya me lo contestó el Espíritu Santo en el culto. Y claro, si Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero ¿sabe lo que queremos hacer muchas veces? Queremos llevar el arca sobre carros con caballos. Y no nos damos cuenta que el arca se lleva sobre los hombros. Y lo digo en forma espiritual. Entonces, se cierra la mesa y es el culto al Señor. Primero es Él, la atención la tengo en Él. Y Él habita en medio de las alabanzas y hace lo que quiere. Y se mueve como Él quiere porque la iglesia es del Señor. Y toca una vida, toca otra vida, bendice un corazón. A uno le trae sanidad, al otro. ¿Qué quiere decir? ¿Que no oramos por los enfermos? Claro que oramos por los enfermos. Ungimos a los enfermos. Visitamos a los enfermos. Clamamos por los enfermos, ponemos las manos sobre los enfermos, los ungimos, vuelvo a decirlo, con aceite, claro. Pero el Espíritu Santo no necesita mi permiso para sanar a David o a Juan Domingo si está enfermo. Y no necesita que pedirme permiso a mí, ¿eh? Yo soy un siervo del Señor, igual que usted. Y el Espíritu Santo viene y pone la mano sobre él y lo sana y ya está. ¿No es más lindo eso? Dígame la verdad. Todo lo que uno tiene que buscar es que esté en la presencia de Dios. Se cortó la luz, ¿qué más? Qué macana. Che, no pudo venir un músico, uy, pobre. No vino y bueno, no pudo. Pero lo que nosotros necesitamos está en un lugar que nosotros procuramos que esté la presencia de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Y después que nosotros termina nuestro culto a Dios, después nos ocupamos de los hermanos. David, ¿qué hizo? Les dio un pan, una carne, una pasa de uva, ¿no? Les dio y bendijo al pueblo. Y bendijo al pueblo después de haberse ocupado del Señor. A mí me ha pasado en años anteriores ver que un hermano de golpe, veo y el hermano, un anciano de la iglesia no estaba, y viene y me dice, no sabes, el hermano fulanito de tal me pidió hablar conmigo. Y yo le digo, ¿durante el culto? Sí, necesitaba ayuda. Y yo le dije, ¿cuándo vos me viste a mí aconsejando a alguien o ayudando a alguien durante el culto? No, nunca. Bueno, te quiero enseñar algo. Durante el culto, lo único importante durante el culto es la presencia del Señor. ¿Me entiende lo que le digo, no? Porque a veces uno cree que Dios necesita ayuda, lo vuelvo a decir. Y Dios no necesita ayuda. Dios no necesitaba que Usa extienda la mano. Lo que Dios necesitaba es que el arca se lleve en los hombros de los levitas, no en un carro. Era lógico que iba a pasar eso. Era lógico. Pero aún si viniera alguien, como nos ha pasado, y viene alguien y te dice, mirá, vino una persona, está hambriento, necesita que le demos un paquete de arroz. Yo vivo aquí arriba, voy a subir, puedo ir y bajarle un paquete de arroz, bueno. Pero lo haré después que termine el culto, no durante el culto. Si ya tiene hambre, va a poder esperar una hora más, ¿o no? ¿Entiende lo que le digo? Hermano, esto es sencillo. Nosotros queremos ser mejores que Dios. Nosotros queremos muchas veces inventar las cosas mejor. Queremos ser mejores que los apóstoles, mejores que los profetas, mejores que los padres de la iglesia. Queremos ser mejores que... ¿De quién? Nosotros tenemos ese modelo para que nosotros lo disfrutemos y lo vivamos y lo experimentemos. En una oportunidad, hace muchos años, yo estaba cumpliendo funciones pastorales, era muy jovencito. Estaba en el Buenos Aires, en una localidad allí, en el Gran Buenos Aires, en Bosques específicamente. Y estábamos con un hermano que estábamos llevando adelante un anexo.
y dijimos, vamos a hacer un asado para los hermanos de la iglesia. ¿Qué te parece? Nos miramos con el hermano y dijimos, vamos a hacer un asado. En la iglesia eran 10 personas, éramos 10 y estábamos él y yo y a cargo del anexo y compramos un asado para 30 hermanos. Dijimos, vamos a invitar a algunos del barrio. El problema fue cuando empezaron a llegar vecinos y en un momento eran 20, bueno, está bien, 30, 40. Che, ¿cómo hacemos? 50, 55, 70, 80. Dice, hermano, eran 100. Habíamos hecho un asado para 30 y en la iglesia éramos 12. Algo está pasando. Y hacíamos ahí el chorizo, lo partíamos en 4 pedazos y lo metíamos en una flauta así grande. Y el vacío no lo partíamos al medio, lo partíamos en 6. En 6, anda a comprar pan y le metíamos un pan así. Terminaron de comer. Gracias por el asado. No sabemos ni el nombre de la gente, hermano. ¿Usted qué cree? ¿Que supimos quiénes eran? Debe haber sido, no sé de dónde salieron, pero nunca más los vimos. Y ahí nos miramos y dijimos, asado nunca más. Después empezamos a invitarlos al culto. Le damos un volante en las mismas casas donde habíamos invitado. Si querían venir, los habíamos invitado al asado, ahora los invitamos al culto. ¿Y sabe cuánta gente éramos en el culto siguiente? Que tengo que ir terminando la predicación. Se acabaron 2 pilas. Pero esto es así. Y bueno, y en el culto cuando volvimos a invitar a los vecinos ya éramos 10 de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando vos invitas a la gente a buscar la presencia de Dios y a encontrarse con la presencia del Señor, no viene nadie. Porque no les interesa. Pero invitarlos a un asado y se llena. Poné una mesa de pool y se llena. Poné una mesa y se te llena. Pero invítalos, vamos a buscar al Señor, vamos a alabar al Señor, vamos a exaltar al Señor. No tengo tiempo. Tal vez otro día, tal vez en otro momento, tal vez. Pero esto nosotros lo tenemos que tener claro. Si nosotros la iglesia, porque el mundo, el que no conoce al Señor, está bien que no lo tenga claro. Pero nosotros tenemos que saber que la presencia de Dios no se lleva sobre un carro nuevo. Que no se lleva con cosas nuevas porque queremos inventar, vaya a saber qué cosa. Nosotros tenemos que llevar la presencia del Señor sobre nuestros hombros. Por eso es tan importante el culto que le damos al Señor, la alabanza, la exaltación, la proclamación, la lectura de la palabra, la predicación, la adoración. Qué tremendo cuando hay una palabra profética en medio del culto, es tremendo, porque ahí habita la presencia de Dios y cuando lo alabamos lo estamos alabando a Él, estamos poniendo nuestra vida como un leño en el altar, un leño en el altar. Esto es lo que estamos haciendo nosotros, no estamos haciendo otra cosa y lo que tenemos que aprender es que nuestra vida tiene que ser un cacho de leña en el altar del Señor. Y algunos dicen, pero se va a consumir mi vida. Sí, que se consuma para el Señor. No quiero que se consuma de otra manera. Que tu vida se pueda consumir en el altar del Señor. Y finalmente es saber que nosotros estamos para bendecir al resto de la gente, sí, pero primero Dios. A mí me quedó un dicho que siempre tienen en El Salvador, en el país centroamericano. Cuando usted va allí y les dice, hermano, Dios le bendiga. Y ellos tienen la costumbre de decir, primero Dios. Primero Dios. Y a mí me quedó eso. Qué bueno. Primero Dios. Primero Dios. Miren, yo he ido... He recorrido algunos lugares. En Bolivia lo mismo. Usted va en Bolivia hay mucho cristiano evangélico, practicante, muchos. Un año fui para allá y había una marcha para Jesús en Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra en ese momento debería tener como 2 millones de habitantes. ¿Sabe? Hicieron una marcha para Jesús. ¿Sabe cuánta gente fue a la marcha para Jesús esa?
50.000 personas. Nosotros hicimos uno acá en la ciudad en aquellos años y un año fuimos 10.000. Y dijimos, che, tiene que venir más. Al año siguiente, ¿sabe cuánto fuimos? 1.000. No importa, se lo di como dato. Pero tiene que haber eso de decir, che, mi vida tiene que estar en el altar, jugado por el Señor. Jugado. Jugado de verdad. Jugado de verdad. Y después que nos jugamos por el Señor, en su presencia y llevando la presencia en nuestros hombros, vamos a poder bendecir a otros. ¿Sabe dónde se cargan nuestras pilas? ¿Vieron que se le acababan las pilas? ¿Saben dónde se cargan nuestras pilas? En la presencia del Señor. Estas las tengo que poner ahí en un sistema eléctrico, usted sabe que se enchufa. Pero mi vida se llena en la presencia del Señor. Y ahí sí, después estoy manejando un Uber, mi trabajo es que soy chofer de Uber, y llevo a un pasajero y lo voy a poder mirar por el espejo y le vas a poder decir, usted necesita a Dios, lo veo preocupado, y hasta le das una invitación para que venga a la iglesia y le hablas del Señor. Wow, ¿nunca le pasó eso en un remis, en un taxi, en un Uber? Bueno, uno puede y debe ser sal y luz en todo lugar donde esté. Pero primero Dios, y llevando el arca sobre los hombros de la iglesia. Amén. Yo los voy a invitar que nos acerquemos a la mesa. La tenemos preparada, vamos a participar de la cena del Señor, de este privilegio inmenso que tenemos de poder tener y poder participar en esta hora de la cena del Señor.